Estamos en Arqueología por Teléfono, un canal para pensar la arqueología urbana, para pensar la arqueología en general y para pensar un poquito también de historia, de ciudad y sobre nosotros mismos. Bueno, vamos con eso. En general, quienes hacemos arqueología trabajamos con hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que debemos probar. ¿Cómo lo probamos? Primero, por los restos arqueológicos que hemos encontrado. Entonces, el gran argumento está sustentado y al mismo tiempo derivado de esos restos arqueológicos. O sea, los restos arqueológicos son a la vez motivo de una pregunta, la respuesta, que es la hipótesis, esa afirmación, y al mismo tiempo son la prueba de que esa afirmación es verdadera. Vamos a poner un ejemplo de este pensamiento bastante complicado, porque no es tan sencillo razonar de esa manera. Durante mucho tiempo, prácticamente desde la época colonial, la cerámica, digamos, de cuerpo blanco, blanca, la cerámica blanca, sea mayólica o sea después la loza, era extranjera. Nosotros no fabricábamos loza, ni mayólica, ni loza, digamos, como la que tenemos hoy. Mucho menos porcelana y mucho menos porcelana industrial. Entonces, todo eso venía de Francia, de Inglaterra, de Alemania, donde ustedes quieran, menos de Argentina. Entonces, durante mucho tiempo se consumió, se usaron tazas, platos, aisladores eléctricos, las placas de dirección que iban arriba de las puertas, un montón de elementos hechos en cerámica que iban desde la vajilla hasta lo industrial, la farmacia, incluso estas cuestiones más domésticas como pequeños objetos de decoración o las placas que decíamos de las direcciones, de las calles, etcétera. Todo era europeo. Si no era inglés, francés, alemán, nacional no era seguro. Como estas cosas que tiene la Argentina, en algún momento alguien dijo, che, para. ¿Por qué no hacemos loza aquí? Hasta ahí, digamos, la cuestión parece bastante lineal. Bueno, vino la Primera Guerra Mundial, no se podía comerciar, y bueno, era muy difícil, cambió la situación, la crisis del 30, etc. Y ahí hubo un movimiento que se llamó un movimiento industrial de sustitución de importaciones, que arranca más o menos en la década del 30, frente a los altos costos de la importación, ya venía arrastrándose de la época de la guerra. Bueno, y alguien, año más o menos 1934, empieza a fabricar cerámica blanca, loza. Esa loza se llamó marca Tanagra, primero estuvo en Buenos Aires y después fue para el sur. Bien, hasta ahí todo bien, pero empezaron a florecer las fábricas de cerámica. La cuestión, o sea, las más conocidas, Verbano, etcétera, Boulogne, todas esas cerámicas que fueron muy conocidas y muy utilizadas de la década del 40 prácticamente hasta el día de hoy. Esto que parece una historia muy lineal no termina de ser explicado por completo. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué había antes que no hubo después? ¿Qué había antes de ese año, de los años 30, que sí hubo después para que alguien fabricara loza? Ya se fabricaba en México loza blanca, se fabricaba también en Colombia loza blanca. Otros países no hacían en Latinoamérica, pero o sea, había la posibilidad de fabricar esa loza blanca. ¿Era una cuestión de la arcilla? Evidentemente no, porque después se consiguió la arcilla blanca para poder hacer la loza. Entonces ahí empezamos a ver, digamos, los documentos históricos, empezamos a ver, bueno, qué ocurría con la industria argentina, etc. Entonces podemos plantear una primera hipótesis. Bueno, lo que no teníamos era energía. En la década del 30 hasta el 40 hay un boom energético, hay una industrialización y eso puede haber permitido que mediante el uso del gas, sobre todo, no tanto la electricidad sino el gas como elemento de cocción de la cerámica, aportara, digamos, la energía suficiente para poder armar loza, que no es lo mismo que el barro, que los ladrillos, que digamos, lo que es la terracota, que lleva mucho menos temperatura. O sea, un ladrillo lleva prácticamente la mitad que una taza de loza. Pero en fin, la leña no alcanzaba
a poder fundir los esmaltes, aunque sí alcanzaba para transformar el barro crudo, el adobe, en un ladrillo robusto, digamos. Eso hacía bastante, el año 1880 que ya teníamos ladrillos muy duros, pero no teníamos losa. Entonces la hipótesis sería, dado los documentos que tenemos y dada la losa que aparece, que en arqueología se divide en losa previa a 1930 y posterior a 1930, que es cuando aparecen las marcas Industria Argentina, podemos decir, bueno, como hipótesis, la aparición del gas fue el motivo para que apareciera losa nacional. Fin del comunicado. Esto parece muy interesante, porque vincularía, digamos, un contexto a lo que encontramos en otro contexto, que es la excavación. Pero es así. ¿Y si fuera la electricidad? ¿Y si fuera el hecho de descubrir la optimización de determinados productos? Si fuera el hecho de poder conseguir losa blanca porque encontramos arcilla blanca, las hipótesis tienen ese problema. Al ser afirmaciones, debo tener todos los datos para que nadie venga y me diga, mira, yo tengo otra hipótesis que es mejor. En realidad fue porque antes no habíamos explorado el territorio y no sabíamos dónde estaban los yacimientos de arcilla blanca. Caramba, uno puede decir. Por eso que tiene la arqueología a veces, que uno piensa que descubrió la pólvora, y no, la pólvora no era lo que habíamos encontrado, sino era apenas una afirmación. Entonces, bueno, uno va contento, va a publicar su artículo y a los 2 años uno se arrepiente porque encuentra más datos, porque se dio cuenta que la potencia instalada en electricidad era mucho más extensa, sobre todo en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde más se desarrolla la cerámica, etcétera, supongamos. Pero sí tenemos que tener en cuenta, en arqueología, otras ciencias puede ser también, que las hipótesis son siempre provisorias, no solamente para otros investigadores, sino para nosotros mismos y nosotras. Una hipótesis es siempre provisoria, pero más en arqueología, porque mañana puedo encontrar en otro sitio una cerámica nacional de 1880. Entonces ahí como que se viene todo abajo, pero creo que queda un recurso, que es la nobleza de espíritu que debe tener un profesional. Es decir, bueno, yo en el 2023 publiqué este artículo, hoy, 2026, publico este otro, diciendo que lo que yo había encontrado se perfeccionó, hay otro más material, más cuestiones disponibles, hay otros argumentos. Entonces, eso sería un buen comportamiento y de alguna manera permitiría avanzar sobre el conocimiento de este tema en particular, totalmente random, que estoy tirando acá. Pero sí el hecho de considerar que debería haber 2 cosas que creo que no existen. Una es, digamos, el carácter provisorio de las hipótesis, y otro el tema de cierta nobleza en reconocer que uno le puede errar. Pero también considerar que si alguien le erra y uno lee que le está errando, no es un error, digamos, mortal, no está matando a nadie esa persona, ese colega o esa colega que está escribiendo una hipótesis de la cual nosotros hemos encontrado más pruebas para refutar, sino que tenemos que noblemente decir, bueno, yo tengo más datos y voy a ver cómo hago, primero para no ofender, pero también para poder progresar. Yo creo que eso sería, digamos, una cuestión mucho más noble que el hecho de una crítica sangrienta a un trabajo o creer que uno directamente tiene la pelota atada al pie, ¿no? Como decimos en Argentina. No. Este carácter provisorio, este carácter que siempre puede ser revisado, yo creo que es la vida misma.